El quehacer periodístico requiere de entrega y mucha pasión, pero ¿quién mejor que Claudia de Icaza para hablarnos más acerca de esta fascinante carrera? La periodista se ha caracterizado por sus profundas investigaciones sobre diferentes personajes que han sido relevantes en la historia de la farándula mexicana. De Icaza cuenta con varios libros, entre los que destacan El Gran Solitario, que habla de la vida de Luis Miguel, Amarga Seducción, donde cuenta todo lo relacionado al escándalo en el que se vio envuelto Sergio Andrade y Gloria Trevi, además del dedicado a Ernesto Alonso, El Señor Telenovela. Actualmente es una de las principales conductoras junto a Aurora Valle y Lupita Martínez de la emisión de Historia en Historia, que se transmite por YouTube. Para Es en Serio, Miguel Díaz. ¡Ay, qué bonito! Un poquito de toda tu extensa trayectoria y todo lo que has hecho. Gracias, sobre todo lo que hago ahora. Sí, oye, antes de entrar de lleno con el tema de Luis Miguel, que yo sé que es el que más nos vamos a extender, platícanos de Amarga Seducción. Del Sergio Andrade. De este libro con Gloria Trevi y Sergio Andrade, todo lo que sucedió. Pues fíjate que yo estaba trabajando en el programa Hoy, Sí. en el 2001, y a mí me llegaban, como yo manejaba espectáculos, me llegaban muchos documentos. Y el productor no me dejaba hablar con documentos en mano. Entonces nada más era el comentario. Y entonces yo decía, pues bueno, y luego... ¿No te dejaba por tema de tiempo? No, porque él consideraba que nada más era abordar el chismillo. Como chisme, no como Pero información. para mí el documento es lo más importante porque es lo que avala cualquier cosa que tú digas, ¿no? Y para mí es súper importante. ¿Para cualquier periodista? Para cualquier periodista. Entonces, pues como no me dejaba, pues ya iba yo así en el altero total de documentos. Y cuando salgo de este programa, yo había visto muchas versiones que se platicaban de lo que había ocurrido en el clan Trevi Andrade, pero a mí había otros documentos que me hablaban de otras cosas importantes de las que nadie hablaba. Y entonces yo dije, ok, pues yo voy a buscar mi propia historia. Y como un perro que olfatea y va hacia, porque es la verdad, con documentos te vas yendo a diferentes lugares de investigación. Y curiosamente, en el tiempo que estaba yo trabajando en eso, Sergio estaba en Papuda, estaba en la cárcel de Papuda, y leyó una entrevista que yo había comentado en una entrevista que estaba interesada en escribir un libro, pero con documento en mano y quitando muchas de las cosas amarillistas y deformadas que se decían. No sustentadas. Y entonces él contacta conmigo. Y es un amigo mío, periodista, que me dice, oye, Sergio quiere contactar contigo. Y yo dice, ¿cómo? El señor está en la cárcel, ¿cómo vamos a contactar? No, pues por medio de mail. Y yo dije, ay, sí, ¿no? Voy a hablar con el Wagen todo el tiempo. Y Claudia de Icaza así. No, pues hazte de cuenta que me manda preguntas muy concretas que solo él y yo conocíamos porque el papá de mis hijos era productor, compositor y conocía mucho a Sergio. Nos hicimos preguntas y tuve una comunicación epistolar con Sergio. O sea, esas preguntas fueron primero para demostrar que sí era él. Exacto. O sea, era una forma de, ok, ¿eres Sergio? ¿Ganarte la confianza? Sí. Correcto. Y era. Por la pregunta que yo le hice, era. ¿Se puede saber cuál es la pregunta? Sí. Fíjate que Sergio y Francisco, no me quiero extender mucho, Francisco Curiel, el papá de mis hijos, que fue compositor, ya murió, pero fue compositor y productor, trabajó mucho con Sergio Andrade, y entonces habían preparado a una chica, a una cantante, para la OTI. El nombre de la cantante, y además no lo podía saber nadie más que ellos dos, porque Raúl Velasco había decidido que esa cantante no entraba a la OTI por la cuestión de edad. Y en la noche que se había grabado el tema de la chica muy conocida, era Lolita Cortés. Mira nada más. Pero todo el mundo, nadie sabía. Y entonces cuando le digo, ok, una chica así, que esto, que el otro, productor, compositor, que era el papá de mis hijos, y pasa esto en la noche. Los dos coincidimos, me contesta, yo digo, no hay manera, porque nunca trascendió.
Y a medida que estamos, la novia de él, que era una brasileña, era la que le llevaba las cosas a la cárcel, los mails, y entonces Claudia te está preguntando esto, él en unas hojas las escribía y ella las transcribía. Ok. Año y medio estuve en una contacto, comunicación de alguna manera? epistolar con Sergio. Metiéndome en todos los temas, Ana Dalai, todos. Karina Yapor. Todos los temas, todos los que te puedas imaginar. Mari Boquitas. Era impresionante porque es un cuate tan inteligente, Sumamente se dice. sí, muy inteligente, que había veces que manipulaba. Es un cuate está muy cañón. Y entonces yo, gracias a Dios, tenía una hermana psicóloga que le pasaba yo el escrito y le decía, es que hasta me duele la cabeza porque ahorita... Y mi hermana, aquí te está manipulando, aquí... Yo reposaba los escritos para poder estar combatiendo a Sergio a nivel epistolar. Que no te fuera guiando él. Al Cañón. revés, que tú fueras la que estuviera sacando la Exacto. información. Porque a fin de cuentas, Claudia, no me vas a dejar mentir. Él te contacta porque ve en ti una posibilidad de limpiar su imagen. Claro. Es la única Claro, razón. porque cuando ve que yo digo que a mí no me parecen las historias que están planteando, que yo quiero hacer mi propia historia, no, dice, bueno, pues... Ella es. claro. Perfecto. Y además Claro. él sabía perfectamente bien pues que yo era la esposa de Francisco Curiel. Ok. Año y medio, y yo le digo a Sergio, ok, todo está perfecto, cuate, pero si yo no oficializo que tú y yo tuvimos una comunicación y es viendo a Brasil, esto vale para puro gorro. Claro. Y agarré y me dice, ok, vente a Brasil. Porque ahí no entraba nadie que él no quisiera. Te estoy hablando de entrevista. Sí. A Pati Chapoy la dejó dando vueltas afuera. Como perrito no la dejó. O sea, no la recibió. No. Y porque era capaz de querer negociar o lo que fuera y la hizo ir, pero no entró. Sí, era un Pablo Escobar, pero en versión músico. Sí. Realmente. Ajá. Entonces agarro, llego a Brasil y me dice un amigo mío, yo trabajaba en Reforma, en el periódico Reforma, me dice, ¿cuánto tiempo te vas a quedar, Claudia? Y le digo, pues yo vengo por mi entrevista. Y dice, no, o sea, es que a él ya están a punto de extraditarlo y tú le tienes que pedir permiso al Supremo y se tarda tanto. Y yo, ¿cómo? Y yo ya había gastado mi dinero para ir. Sí, claro. Y entonces ahí es cuando Silvia me dice, ok, la única manera que tienes de entrar, pero ya no era con mis aditamentos para La grabar. grabadora. Es como un pariente, te acepta Sergio y tú Ok. entras. Yo dije, O sea, te llegaste sin herramientas, sin armas. no, llegué con todo. Llegué con una diadema que grababa, llegué con La todo. burocracia fue la que te impidió. Muy bien, muy bien. Pero de pronto agarran y te dicen, no vas a poder entrar, tú entras como sea. Y entonces ya me inscriben, entro y lo primero que hacen, para que entiendan, me quitan toda la ropa, y te revisan todo. Sí, la sentadilla. Pues no, esa Ah, no. bueno, esa no, Esa esa- no la pasé. Ok. No la pasé, pero sí estuvo. ¿Dónde te ha tocado, Adrián? En películas ingeniero. No, güey. No, ¿Quién eso- sabe qué película? Me No sonó vieron con la mucho conocimiento de causa, ¿no? La naranja mecánica cuando lo internan al protagonista. No, tampoco no tanto. Ok, no tanto. Yo le llevaba unas galletas, me las tiraron. Llevaba yo una libreta, le quitaron el espiral Claro. y ahí voy. Sergio estaba en la parte de los criminales, de los narcos, o los Favelas, sí. asesinos, de los Homicidas, así. alta seguridad. Claro, y entonces yo me imaginaba, pues ya sabes, ¿no? Los barrotes y... Llego y de pronto con lo primero que me encuentro es una puerta, pero no se veía nada, era una puerta así de gruesa. Como una bóveda. Ajá, y pues ya vas a entrar, ¿no? Y me acuerdo que me dijo Silvia, ¿y lo vas a abrazar? Y yo, ¿pero yo por qué? Porque estás- ¿Pero yo por qué? Nada más vengo por una entrevista, ¿eh? Entro, fue la impresión más grande que he tenido en mi vida de ver al monstrete depredador. Pues sí, 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 sí. porque traía una sudadera rosa con una pantera rosa, así, con unos jeans horribles, los tenis peor, y el olor ahí olía
todo. Un drenaje de cuenta. Te lo juro por Dios, era sudor del pelo. Secreciones, digamos, dejemos. Todo, porque además tenía su letrina, No, pues cállate. estaba 24 horas, 23 horas encerrado. Y 1 hora lo dejaban salir. Hablaba con unos árabes, que por cierto aprendió el idioma, porque es un cuate que de veras sí, Su IQ cañón. rebasa de lo promedio. Y volteó a ver hasta pues la clásica cárcel de 2x2 o 3x4, no sé, la letrina, la clásica cama de piedra con un colchoncito así rosa. Yo no sé por qué le gustaba tanto el rosa, pero el rosa era el rosa, el rosa era el rosa. Y de pronto veías en la parte que daba para la cabecera, lleno de sangre, y ya cuando estás en ese rollo de, pues es el monstruo depredador y este cuate está loco, te estás imaginando cualquier cosa, porque yo me quedé sola con él. Claro. No estaba Silvia, yo estuve con él 3 horas sola ahí. Y veo la sangre y yo, ¿y eso por qué? Y dice, es que entran unas palomitas de San Juan y las mato con los libros. Tenía un altero así de libros, eso sí leía como loco, altero de libros. Y obviamente las palomitas de San Juan se las andaba madreando tú, Claro. y las dejaba embarradas en la pared. Ese día no pude hacer las preguntas correspondientes. ¿No pudiste enfocarte? Para que él me oficialmente aceptara que me había dado y que me había respondido Claro. todo eso, porque estaba con ganas de saber qué estaba pasando afuera. Su pregunta era cómo lo estaba viendo la gente, qué estaba pasando afuera. Y yo dije, no voy a caminar con él. O sea, ahorita o le hago yo al revés. Estableces de rapport. Ajá, con sí, la- o no. Y entonces ya le empecé a explicar y todo ese rollo, y ya como que se calmó. Entré 3 fines de semana a ver a Sergio, y con eso concreté, y obviamente oficialicé mi entrada con Sergio, para que ese libro tuviera el valor que tenían todos los documentos que yo tuve en mis manos, y que también eran, y te voy a decir, de Karina Yaport, eran 6, eran boletos de avión, 6 viajes que había hecho a su casa. Cuando tú de pronto veías a Karina Yaport en un lugar donde había una barda enorme, y yo aquí, no, es que Sergio no las tenía controladas así. Él usaba la mente, Claro, ¿cómo? no tenía que usar una casa ni una reja. Estaban Y así. Karina Yapor fue 6 veces. Y está demostrado con documento, con boletos de avión, con salidas, con todo, que fue a su casa 6 veces. Por convicción propia. Tanto le afectó que ahora Sin da obligación. noticias, Karina Yapor. Pues ya no, Pues bueno. a mí no me hago día. ¿Este libro de alguna forma favorece la historia de Sergio Andrade? No, Si es 100% es objetiva. 100%, y te voy a decir algo. ¿Él lo leyó antes de firmarlo de No, programa? claro que no. No tenía. No, para nada, porque además conmigo no es así. Solo su declaración. Lo que él dijo, esto es lo que voy a plasmar, tu firma, esto va a ser. Sí, de hecho yo agarré y le dije, cuando yo me salí, que fue la tercera vez que lo vi en la cárcel, que me dijo Sergio, ¿y cómo me vas a tratar? Le digo, pues tú nomás dime. Perdón, ¿se pueden decir groserías? Por favor. Tú Ah, puedes sí, decir ok. las que quieras. Le Tú digo, también, Tinieblas. Perdón, le digo, tú nada más dime. O eres un pobre pendejo que te hicieron así 14 niñitas, o eres un hijo de puta. Sí, sí, nada más dime que pongo. Que les hiciste así a 14 niñitas. ¿No? Y yo te voy a decir, Sergio dio una entrevista a una revista política muy importante, que le preguntan que si es real que yo fui, que sí, que él que había opinado del libro, que lo leyó cuando ya estaba en la cárcel ¿De México? en Chihuahua. Sí. Y Sergio lo único que dijo fue, yo lo único que le agradezco a Claudia es que se tomó la molestia de poner documentos que vienen a darle cierto equilibrio a tanta cosa. Veracidad. Porque la historia que se platicó en las 2 televisoras Nada está la sustentado. deformaron. Dista Claro, mucho de claro. la Y realidad. además a las chiquitas nada más les pagaban y les decían, les pagaban. Órale, suelta todo y despotrica.
Y era la misma historia. Y no se trata de la misma historia, ¿sabes? No, Claro. totalmente. Claudia, Cada quien tiene su versión. nos encanta estas historias que te lo desmenuzas con tanto sabor. Hay Ay, es mucho que más mi que trabajo platicar. me encanta. No, Y no, luego- Se ve que te Queremos platicar de bueno,